el del gerrymandering o efecto salamandra. Entonces es evitar formar distritos electorales con formas muy irregulares o con un elemento de neutralidad que nos permita comprobar que se está haciendo un trabajo neutro, y entonces tenemos que buscar las medidas de compacidad. Hay algunas que son compacidad geométrica, que nos da a buscar distritos con formas geométricas regulares, pero hay otros que se aplican muy bien aquí al estado de Colima, y que es el de los tiempos de traslado. El tiempo de traslado homogéneo al interior de un distrito también nos da una forma de compacidad. Entonces estamos analizando esos aspectos de compacidad para aplicarlos en el caso particular de Colima. Y por último, tenemos el diseño del sistema informático para la delimitación de los 16 distritos electorales al interior de municipios o agrupaciones municipales. La idea es tener una distritación electoral que se constituya a partir de un sistema informático que generará escenarios de distritación bajo los principios de equilibrio poblacional, que es el más importante, el de integridad municipal y neutralidad, favoreciendo la calidad en la logística electoral y fomentando la participación ciudadana. Es la propuesta metodológica que traemos, y cualquier observación o comentario es bienvenido. Gracias, doctora. Ya son todas las diapositivas, ¿verdad? Se les ha circulado también durante la presentación de esta metodología de manera impresa la misma presentación. La idea pues es que puedan conocerla, que puedan ver los diferentes aspectos que contiene esta metodología, e inclusive, como les decía hace un momento, a partir de ahora, y según lo establece el cronograma que ya aprobamos, habría un periodo de análisis y de revisión, inclusive para formular las observaciones por escrito en torno a este proyecto de metodología, periodo que iría del 24 al 29 de enero, es decir, estamos considerando a partir de ahorita y hasta el 29 de enero para presentar alguna observación en torno a este proyecto de metodología que hoy se presenta. Lo que yo observo es bueno que se están contemplando elementos en base a lo que nosotros hemos podido revisar. Ya contiene los precedentes que ha emitido sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elementos pues de la compacidad, elementos que tienen que ver con el equilibrio poblacional, con el acceso o con la facilidad de acceso, tanto para el elector como para el traslado de los paquetes al interior de los distritos, la parte de la integridad municipal, que es un elemento importante, y bueno, el criterio rector aquí, que es el equilibrio poblacional. Sí, le cedemos el uso de la voz a la licenciada Ana Carmen González Pimentel para que haga alguna precisión sobre el tema. Gracias, presidente. Nada más precisar con relación a la sesión pasada, cuando aprobamos el cronograma y criterios, precisamente el contador público José Luis Sánchez Cervantes hacía una puntualización o sugerencia al acuerdo con respecto a que se explicara lo de sobre qué base se sentaría la media poblacional estatal.
Precisamente en aquel entonces le comentábamos que de la metodología muy seguramente se iba a establecer el procedimiento de cómo se obtendría el resultado sobre los cuales se iba a tratar la delimitación de los distritos electorales, y efectivamente pues en el punto 4 los técnicos especialistas lo están mencionando cómo se va a obtener o cómo se va a realizar el cálculo de la media poblacional estatal para establecer los límites de cada distrito electoral. Y no quise que pasara desapercibido porque en aquella ocasión así se explicó que seguramente se contendría en la metodología respectiva, y pues efectivamente aquí lo estamos constatando. Ya en un momento dado del análisis que ustedes realicen, pues posiblemente o confirmen lo que se está proponiendo o hagan las sugerencias respectivas. Y pedirles a los integrantes del comité con respecto al punto 6º de la selección de las semillas, se nos pudiera explicar más o menos a qué nos estaremos enfrentando, cómo se hace esa selección de semillas o cómo se distribuyen, o qué elementos vamos a tratar de buscar para hacer esa selección, iniciando inclusive desde el término qué es una semilla, para poder para mayor comprensión de todos nosotros, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, consejera Ana Carmen. Sí, le cedemos el uso de la voz al maestro Guillermo Aranda Romero. Yo quisiera referirme a un comentario que hace la señora consejera secretaria respecto a la fórmula que se está planteando aquí en la metodología para obtener la media poblacional, que nos serviría como referencia para la construcción de distritos, así como de los límites, que esa misma media nos ofrecería la alternativa de los límites del rango de desviación del más o menos 15%. Mencionaba en la reunión pasada que esa es una referencia necesaria, ese rango de desviación, toda vez que es prácticamente imposible equilibrar los distritos, con un número exactamente igual de población en cada uno de ellos. Para ello es necesario definir un rango de desviación que nos permita buscar las mejores alternativas con los criterios y con la metodología ya expuesta, y es dentro de esos márgenes. Sin embargo, tanto en los criterios, y yo lo quisiera destacar ahora mismo, no estamos exentos de que algún distrito, por las propias condiciones, por el número de habitantes que tengamos por sección, por las condiciones geográficas o por otras razones de las que ya se han expuesto anteriormente, alguno de esos distritos rebasara ese límite que estamos marcando del más o menos 15%. También se menciona en los criterios, y lo destaco ahora, que si fuera el caso de que se presentaran ese caso o algunos casos que estuvieran en esa situación, se tendrán que presentar en esta mesa del Consejo, se tendrán que explicar las razones por las que se ha rebasado ese margen de desviación, y en todo caso, a partir del análisis de las razones que se expongan aquí, a partir de eso el Consejo determinará si es procedente o no es procedente excedernos en ese escenario, y en todo caso sea validada o en su defecto invalidada la propuesta. Eso es lo que yo quería comentar, y le cedo la palabra a la doctora Celia Palacios, si me permite, señor consejero, para que respondiera a su pregunta. Sí, tiene el uso de la voz la doctora Celia Palacios Mora para ahondar en el tema. Sí, muchas gracias. La consejera Pimentel toca un tema central, que es el de las semillas, que es un tema muy técnico pero muy importante. En el caso de las distritaciones, de cualquier ejercicio de distritación,
se debe de garantizar un elemento de neutralidad en la construcción de los distritos electorales. Entonces, es muy importante definir dónde se empieza a construir el distrito electoral, porque eso determina la forma que va a tener el mismo. Entonces, se tienen que elegir los sitios a partir de los cuales se va a empezar a conformar el distrito, es decir, se toma una sección o un municipio, se considera su población y tenemos que ver, en ese caso, ese sería la semilla. En el caso de la distritación de 1996 que hizo el IFE, la sección semilla era la sección que se ubicaba en la parte extrema norte del territorio. Y entonces en todo momento se iba a iniciar la distritación en el extremo norte del territorio. En el caso de la distritación local del Distrito Federal que terminamos en 2012, también se definió una sección semilla, sección o municipio semilla, que no fue la misma que se eligió, por ejemplo, en 1996. Puede ser un parámetro distinto siempre y cuando se aplique ese mismo parámetro o se explique por qué esa sección en determinado lugar. Entonces, es muy importante el definir dónde se empiezan a construir los distritos electorales y por qué ahí. Nosotros tenemos que revisar la conformación geográfica y distribución de la población, tanto seccional como municipal del Estado de Colima, para poder identificar esos elementos de neutralidad y empezar a conformar los distritos electorales. Creo que tiene una pregunta la consejera. Sí, gracias, doctora. Sí, le concedemos el uso de la voz a la consejera Ana Carmen González. Gracias. Doctora, entonces estaríamos partiendo que al llegar a esta actividad, el comité va a hacer una sugerencia al Consejo General respecto de cuál sería la semilla a depositar para realizar de ahí la distritación. O sea, tenemos que esperar a que ustedes como integrantes del comité de especialistas hagan el estudio y nos propongan al Consejo cuál es la semilla idónea para iniciar los trabajos de distritación. Sí, es correcto. Eso tendría que ser. Aprovecho para comentar que otro elemento de neutralidad al momento de construir los distritos electorales es el de los tiempos de traslado interseccionales. ¿Por qué? Porque tenemos ya identificamos cuáles son los sitios idóneos para empezar la conformación de distritos. Ahora tenemos que definir cuál de las secciones o municipios vecinos es la que se debe de considerar para ir sumando y conformar los distritos electorales. Todos estos no son criterios nuevos, son criterios que se han utilizado en otras distritaciones bajo parámetros distintos. En la distritación de 1996 lo que se utilizó era la sección vecina que tuviera el mayor número de habitantes. Ese puede ser un criterio. Otro criterio que se ha propuesto pero que no se ha utilizado puede ser la sección vecina con la que se tenga una mayor longitud de frontera entre una y otras unidades, y un criterio más funcional que nos permite conformar distritos electorales bien comunicados a su interior es el tiempo de traslado. Es la sección contigua que tenga menor tiempo de traslado con respecto a la sección origen. Si no me doy a entender, por favor, adelante, porque de repente yo me sigo pensando que Bueno, otro elemento de neutralidad a la forma de conformar, con respecto al uso de los tiempos de traslado, nos permitimos solicitar al consejero presidente que solicitara a su vez al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral una matriz de tiempo de traslado interseccional que ya tiene esta institución. Esto es para poder utilizar esos datos como insumo para la generación de los distritos aquí en el estado de Colima. Y ya por último, aprovecho para comentar que otro aspecto que se puede